Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Hoy vengo a explicarles una guía para principiantes acerca del valle. ¿Qué es el valle y cómo jugarlos? Este tutorial va a estar un poco extenso, así que vamos a empezar muy rápidamente. El valle es una nueva área para jugar con otros jugadores de todo el mundo. Este valle te dará la oportunidad de conseguir materiales, diamantes, potenciadores y decoraciones especiales. Vas a jugar con un total de 60 personas diferentes de todo el mundo, en la cual están incluidos los de tu vecindario y jugadores que juegan en solitario en sus vecindarios. Puedes visitar el valle cada cierto tiempo en lo que se denominan temporadas. Para poder saber si hay una temporada del valle, solo debes darle clic al cartel de entrada del valle que se encuentra junto al de los eventos y la tienda. Vas a poder encontrar tres tipos de imágenes. La primera, donde está vacío, que significa que no hay valle y no iniciará pronto. Si ves que este cartel de inicio tiene como un dibujo de una sabana con un sol, eso significa que el valle iniciará pronto. Si le das clic a ese cartel, te va a decir cuándo va a empezar. Te va a decir que la próxima temporada del valle iniciará dentro de tantos días y tantas horas. Luego, una vez el valle se encuentre en curso, va a cambiar a la siguiente imagen, que es un pollito con un camión. Eso significa que estamos en el valle y que puedes ingresar al valle dándole clic a ese cartel. Y una vez termina el valle, vas a encontrar el mismo dibujo con las fichitas en el piso para que tú reclames tus premios. Una vez le das clic al tablero, vas a ingresar al valle y vas a ver varias cosas. Lo primero, un mapa del valle que va a tener unos caminos. Los caminos van a tener paradas, tiendas y casas de diferentes tamaños y de diferente tipo. Y hay algunas zonas del mapa que vas a ver que van a estar alejadas de tu camión y van a aparecer nubes que taparán el mapa y se van a ir corriendo a medida que te acerques a ellas. Para poderte desplazar por el valle, vas a tener que usar la camioneta de tu granja. En el valle vas a encontrar otras camionetas de otras 60 personas, incluidas las de tu vecindario. Cuando veas las camionetas, vas a saber y vas a darte cuenta que cada camioneta va a tener como una gota de diferente color. Cuando las gotas son amarillas, eso significa que ese camión pertenece a tu valle, pero no está dentro de tu vecindario. Si la gota es de color verde, significa que ese camión es de alguien que pertenece a tu vecindario. Y si la gota que estás viendo es de color rojo, significa que esa es tu camioneta. También vas a encontrar varias cosas en este mapa del valle. La primera es la caja registradora que tenemos en la parte superior, donde podemos tener acceso a la tienda del valle. Lo otro son las fichas conseguidas que llevamos, que son esas rosadas, las triangulares son las verdes y las redondas son las azules. Lo siguiente que vamos a encontrar también son animales en el sendero, ya sea animales o gallinas, dependiendo del tipo de valle en el que estemos. Los establecimientos y las paradas que vamos a tener que hacer y por donde vamos a tener que caminar con nuestro camión. Los camiones de los diferentes jugadores con las gotas de colores que les acabo de explicar. Y dos botones más, uno para las misiones diarias y otro en la parte inferior que nos llevará a la ruleta. Existen dos tipos de valle hasta el momento. Un valle que requiere juntar 100 gallinas y otro valle que es de animales de santuario que nos pide juntar 400 animales. ¿Qué debemos hacer en un valle con gallinitas? Para poder juntar las 100 gallinas debemos recorrer todo el valle. Debemos poner atención a los logos de las gallinas que irán apareciendo en el mapa. Si llegas a encontrar una gallina, solo debes acercarte a ella o pasar por el ladito. Se va a subir a tu camión y una vez se suba a tu camión te va a contar.
Puedes encontrar gallinas, ya sea en el suelo de tu valle o con los logos de las gallinas que gritan. ¿Qué debes hacer en un valle de animales? Debes juntar 400 animales del santuario y debes estar pendiente que en el suelo de tu valle estén los animales. También van a haber logos de los animales donde hay nubes para que tú puedas acercarte y llegar hasta el animal. Una vez llegas a donde el animal, te acercas a él o pasas junto a él y se subirá a tu camión. Y a diferencia de las gallinas, no te contarán inmediatamente. Debes llevarlos a un sitio especial para que te cuenten los 400 animales. En un valle de animales, tu camión va a contar con 3 círculos transparentes que te indicará cuántos animales puedes llevar a la reserva. Si los 3 círculos están transparentes, significa que no tienes ningún animal en el momento en tu camión. Una vez se suba algún animal, 1, 2 o 3, que es el máximo, los círculos se van cambiando de ser transparentes a blancos, indicándote que ya tienes 1, 2 o 3 animales para que los lleves al santuario. Cuando ya tengas los animales, te va a aparecer el logo de las patitas que te va a decir en dónde puedes dejar tus animales. La reserva te podrá recibir 1, 2 o los 3 animales y te dará recompensas por llevarlos. También el tipo de recompensas va a depender de la cantidad de animales que lleves. Si llevas 1 te dará cierta cantidad de fichas, si llevas 2 o 3. Una vez llegues a la reserva, no vas a poder mover tu camión hasta que transcurran 30 minutos. Si tú quieres acelerar ese tiempo, puedes pagar 5 diamantes para que puedas mover tu camión. De lo contrario, no te va a dejar mover el camión hasta que pase el tiempo y reclames tus recompensas. ¿Qué objetivos tiene el valle? Lo primero es juntar combustible para poderte mover dentro del valle. Para poder hacer combustible necesitas darle una vuelta a la ruleta. Debes juntar animales o gallinas para poder llegar a conseguir premios especiales. Debes juntar fichas de colores para poder comprar en la tienda del valle. Para juntar fichas tienes que moverte por el valle, llegar a las tiendas, completar los pedidos que te pidan y los repartos que te encarguen los habitantes. Una vez completes esos pedidos, ellos te van a recompensar con las fichas de colores que vas a ir acumulando poco a poco para poderlas usar en la tienda del valle. Para poder conseguir el combustible y poderte mover en el valle, debes tocar el botón del combustible y girar la ruleta. Ese lo vas a encontrar en la esquina inferior derecha de tu pantalla y una vez lo toques aparecerá la ruleta. Todos los días vas a tener una tirada gratis de la ruleta. Y además te van a dejar tirar una vez más por 5 diamantes. El resto de las tiradas debes conseguirlas haciendo tareas de soles. Cuando le das clic al botón del combustible aparecerá la estación de servicio, que es donde conseguirás tu gasolina. Te voy a ir explicando qué significa cada cosa de esta imagen. En la parte superior vamos a tener el tiempo que dura el valle, el tiempo que te queda para que cambien las tareas de soles. En la parte lateral izquierda vas a encontrar 2 pestañas. La primera, que es para que te muestre las tareas de soles que debes hacer ese día. Y la segunda, que es la pestaña para poder girar la ruleta. En algunas ocasiones la segunda pestaña va a tener unos números. Esos números serán los giros disponibles que tienes en la ruleta que has conseguido con tus tareas. Cuando gires la ruleta, debe caer en algún número, entre el 6 y el 9, y eso te indicará cuántas unidades de gasolina te va a entregar. Una vez se detiene la ruleta, en el número que caiga la flecha, te entregará esas unidades de gasolina. Vas a poder almacenar entre una gasolina y 99 unidades de gasolina para poderte mover en el valle. Todos los días, como ya te conté, vas a poderle dar un giro gratis a la ruleta. Luego de eso, cuando se terminen los giros acumulados, podrás darle otra vuelta a la ruleta por la suma de 5 diamantes. Y una vez agotes todas esas opciones, solo podrás conseguir giros de la ruleta haciendo las tareas de soles que son diarias.
Si quieres gastar los 5 diamantes para la nueva tirada extra que te da, solo debes darle doble clic al botón y se activará la ruleta. Estos 5 diamantes serán diarios, no podrás hacer más gasto de diamantes para que te den más gasolina. Existe otra manera de conseguir combustible en el valle, además de las tiradas y las tareas de soles, y es con las estaciones del servicio. Las estaciones del servicio son paradas que se ubican a lo largo de todo el valle y las vas a poder diferenciar por el logo de gasolina que tienen en la parte superior. Una vez llegues a esta estación, algunas te darán combustible gratis y otras te cobrarán el combustible que te quieran ofrecer. Esto todo con diamantes. Para poder saber si esa gasolinera te dará gratis o te cobrará, la única manera es llegando allá. No vas a poder saber hasta que llegues allá si te va a dar algo gratis. Si te quiere dar algo gratis, te dirá cuánto te dará y solo debes darle en el botón de reclamar. Una vez terminado el tiempo de la oferta, si no lo cobras, te saldrá una oferta cobrándote por diamantes. No siempre te va a salir la oferta del combustible gratis cuando pases por una de estas gasolineras. Si te cobra el combustible, te va a ofrecer entre 10 y 3 combustibles y te cobrará un diamante por cada combustible que te ofrezca. Si no quieres comprar la oferta de la gasolina, simplemente ignórala y sigues derecho a otras paradas del valle. Como ya les mencioné, la otra manera de conseguir gasolina es haciendo las tareas de soles. Para poder saber qué tareas te tocaron ese día, tienes 2 maneras. La primera, si estás en el valle, solo debes ir al botón de la ruleta, la de la gasolina y presionarlo. Una vez estés ahí, le vas a dar entrar a la primera pestaña, que es la que tiene el logo del sol. Y una vez presiones esa pestaña, te van a salir las tareas de ese día. En cambio, si estás en tu granja, debes ingresar a tu granja normalmente, presiona la estrella que da tu nivel y una vez lo presiones, te van a salir 3 pestañas. Vete a la tercera pestaña, que es la que tiene el símbolo del sol, y ahí te saldrán las tareas solares de ese día. Una vez estás ubicado en la estación de servicio en las tareas de soles, podrás ver que en la parte superior está también el tiempo de duración del valle y el tiempo que quedan para el reinicio de las tareas de soles. Aparecerán igual las 2 pestañas, la primera para que te muestre las tareas de soles y la segunda para girar la ruleta. Y en la parte del medio verás 2 pestañas más, una que dice hoy, que te muestra las tareas del día, y mañana, que te muestra las tareas del día siguiente para que te vayas preparando. En la parte de arriba, en la barra de los soles, te indica cuántos soles has hecho y cuántos te faltan para un nuevo giro de la ruleta. Las tareas de los soles varían entre los días. No te van a salir las mismas tareas diarias, ni tampoco entre tus compañeros. Cada compañero y cada persona de la granja va a tener cada uno 3 tareas diferentes. A veces puede ser que las tareas sean las mismas, pero por lo general cambia alguna que otra tarea. Ya si te fijas en las tareas, ellos te dirán cuántos soles te darán por las acciones que hay. Por ejemplo, en esta que les estoy mostrando, por cada patata les darán 1 sol. Es decir, si yo tengo 150 cultivos, en una siembra completa de mis cultivos voy a recibir 150 soles. A medida que yo vaya haciendo más tiradas de las ruletas, más difícil me la va a poner el juego. Cada vez me va a pedir más, 20, 50 soles, 100 soles, 200 soles, 1000 soles y así sucesivamente hasta que llegue el momento en que yo ya no haga más soles o simplemente se me acabe el tiempo para hacer los soles del día. ¿Qué otro objetivo tenemos para los valles? Y es juntar fichas de colores. Las fichas de colores nos las van a dar los diferentes establecimientos y casas que hay dentro del valle.
Esto es para que nosotros podamos juntar estas fichas de colores y a medida que vayamos a tener más, poder ingresar a la tienda del Valle y a otras recompensas más durante toda la temporada. Cada establecimiento, ya sea casa o establecimiento como tal, te va a dar un pedido diferente. Esos pedidos son de muchas clases y más adelante se los explicaré. Bien, ya miramos cómo hacer para movernos dentro del valle. Ahora les voy a mostrar cómo hacer los pedidos de los establecimientos. Hay varios tipos de pedidos. La primera, los pedidos simples, que son los pedidos que solo debes ir a una casa o un establecimiento cualquiera y darle lo que le están pidiendo. Te van a pedir productos, te van a pedir semillas, te van a pedir cierta cantidad, entre 6, 1, 7, no piden mucho. Tienen caducidad, así que si no lo puedes tener, solo vas, lo consigues y regresas o simplemente se vence el tiempo y te quitarán eso. El siguiente tipo de pedidos son los repartos. Los repartos son pedidos que puedes identificar con el símbolo de la caja. Te van a dar más recompensas que los pedidos simples, pero tendrás que llevar dicha caja a un sitio específico del mapa. Una vez caducado el pedido, si no lo has llevado, no se te dará ninguna recompensa y vas a perder todo el combustible gastado hasta el momento. Bien, ¿cómo puedes hacer un reparto? Lo primero, señalar el establecimiento que te pondrá el reparto o simplemente llega hasta allá. Cuando lo señalas, van a aparecer en el suelo unas pepitas de colores, de color café inicialmente, que te va a indicar a dónde llevar ese reparto. Lo que debes mirar es cuántas paradas te alcanzará la gasolina que tienes. Si no te alcanza la gasolina, es mejor que decidas no hacer ese pedido, porque significa que vas a quedar a la mitad del camino. Una vez aceptes el pedido, los punticos café se van a volver azules y va a aparecer una caja en la parte superior del establecimiento o casa a donde tienes que llevar el reparto. Y asimismo te va a aparecer el tiempo que tienes para llevar ese reparto y ganar tu recompensa. El tercer y último pedido que existen son los pedidos comunales. Los pedidos comunales los puedes identificar porque tienen un logo en la parte superior de los establecimientos. Si es un logo de un símbolo de signo de admiración, es porque estás en un valle de animales y ese es el logo de ese valle. Y si estás en uno de gallinas, vas a ver que ese pedido comunal se caracteriza porque tiene una gallinita en la parte de arriba que está gritando todo el tiempo. Nosotros los llamamos las gallinas gritonas. Una vez identificas ese pedido comunal, esos pedidos solo se pueden hacer por 3 personas. Una vez llegues, te saldrá la siguiente imagen: el tiempo de caducidad que tiene la tarea, el pedido que debes entregar en esa parte, y también te van a salir tanto las recompensas como la cantidad de personas que pueden hacer ese pedido. Una vez tú hagas el pedido u otra persona que haya pasado por ahí lo haya hecho, se van a ir colocando las fotos de las personas que han colaborado con ese pedido. Y ahí cambia según el tipo de valle que hay. Si es un valle de animales, ese pedido tú lo haces y te va a otorgar un animalito que se va a quedar muy cerca a ese pedido para que tú lo recojas y lo lleves a la reserva. Y si es un pedido de valle de gallina, debes esperar que sean 3 personas las que completen ese pedido. Una vez las 3 personas lo han hecho, a cada una les darán una gallinita y se contarán en el marcador de las gallinas. Bien, ahora les explicaré la razón por la cual nosotros queremos juntar en el valle muchas fichas de colores. Esto es por las recompensas del valle. El valle tiene 3 tipos de recompensas sin importar el tipo de valle que sea, si sea de animal o de gallina. La primera es la tienda del valle, que te permitirá comprar pequeñas recompensas con tus fichas de colores. La segunda son las cajas rojas y el rasca y gana, que podrás conseguir realizando misiones personales que no son iguales a las misiones de los soles.
Y la tercera son premios exclusivos a los cuales solo podrás acceder si cumples la meta de juntar o las 100 gallinas o los 400 animales. Para entrar a la tienda del Valle, únicamente debes tocar la caja registradora que se encuentra en la parte superior de tu pantalla. Allí verás la tienda y los diferentes premios que te van a entregar durante la temporada. Va a constar 3 pestañas. La primera son los premios de la tienda del Valle, la segunda, los premios especiales y la tercera, los premios de la alcancía de Cerdito. Allí en los premios simplemente debes escoger el premio que tú quieres ganar y en la parte de las fichas te dirá cuántas fichas necesitas para poder conseguirlo. Los premios de la tienda del Valle son premios sencillos que pueden variar desde material de silo, granero o expansión, material de mina, potenciadores de 3 estrellas o menos, rollos de ampliación, planos azules para tus adornos personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que transcurren los días, podrás hacer que esto se vaya desbloqueando poco a poco. Durante la temporada del Valle solo puedes guardar 6.000 fichas en total y una vez llegues al tope no podrás seguir recibiendo más recompensas hasta que gastes algunas fichas y tengas espacio extra. Para poder hacer espacio solo debes ir a la tienda del Valle, escoger un premio el que gustes y comprarlo dándole doble clic y se descontarán las monedas de tu tienda. Para mayor información acerca de los premios especiales del Valle, puedes seguir el enlace que está apareciendo en la parte de arriba, que te explicará brevemente cómo reclamar tus recompensas. Además de las tareas de soles, existen otro tipo de misiones en el Valle que te permitirán acceder a otro tipo de premios. Estas misiones diarias las vas a encontrar en la parte de arriba del botón de la gasolina. Y allí solo debes presionar ese calendario que aparece ahí para que te aparezcan esas misiones diarias. Allí encontrarás varias cosas. En la parte superior, como toda la parte del Valle, te van a dar el tiempo de reinicio de las misiones diarias y el tiempo que falta para que el Valle termine. Hay otro caminito de puntos que te van a mostrar la cantidad de premios que vas a poder acceder y en la parte de abajo las misiones que te corresponden de ese día. Una vez transcurrido el tiempo, se reinician las misiones y no podrás hacer más. Una vez haces una tarea, el caminito se va a cambiar de color. De blanco se va a volver azul. Y cada botón es una misión que debes cumplir para ir avanzando en el recorrido. Una vez has avanzado en el recorrido y tienes los botoncitos azules, te va a permitir llegar a las cajas rojas y a otros premios especiales que se llaman rasca y gana. Para poder reclamar esos premios, solo presiona la caja que titila y vas a recibir tu premio. Por último, existen los premios especiales. A los premios especiales solo podrás desbloquearlos si juntas las gallinas o los animales correspondientes. Solo podrás reclamar los premios especiales una vez terminada la temporada del Valle. Existe siempre 30 diamantes, 3 potenciadores y un premio especial que es una decoración que cambia en cada temporada del Valle. Son decoraciones exclusivas. En la parte de abajo verás la cantidad de fichas que necesitas para comprar dicho premio especial. Si no has logrado ni las gallinas ni los animales, no podrás comprar estos regalos así tengas las fichas. Existe nuestra última pestaña dentro de la tienda del Valle, que es la alcancía de Cerdito o el Piggy Bank. Esta alcancía fue creada por Supercell para que pudiéramos conseguir 2 premios especiales juntando más cantidad de fichas. Sin embargo, como solo podíamos juntar 6.000, era matemáticamente imposible llegar a comprar 2 premios especiales porque las fichas no alcanzarían. Entonces, esta alcancía nos da un espacio de 1.200 fichas más extra dentro de nuestro Valle para que nosotros podamos acceder a un segundo premio especial. Solo vas a poder acceder a esas 1.200 fichas extra si pagas un costo de 25 diamantes en cada temporada. Si tú quieres tener
más información acerca de la alcancía de cerdito, solo debes seguir el link que está apareciendo en la parte de arriba, que te dirá específicamente qué es la alcancía de cerdito y cómo usarla para comprar 2 premios especiales. No te lo puedo explicar aquí porque el tutorial se haría demasiado extenso. Bueno, y hasta aquí nuestro tutorial del Valle, la guía para principiantes. Si te gustó este tutorial, dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos granjeros. Si llegaste de casualidad, ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. No siendo más, yo me despido deseándoles lo mejor y espero que este tutorial les sirva muchísimo a todos. Que tengan un buen día y una buena semana y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.